Una corte de apelaciones de Colorado dictó que los inmigrantes afectados, aunque sean indocumentados, podrán demandar al centro de detención que los obligó a realizar trabajos forzados mientras esperaban una posible deportación. La demanda colectiva contra esta instalación de la ciudad de Aurora subraya que los detenidos eran obligados a las labores bajo amenaza de confinamiento solitario. Para muchos hispanos residentes en Estados Unidos, luchar contra la pobreza es un desafío más que se suma al ya de por sí difícil hecho de haber tenido que emigrar. El desconocimiento de muchos y querer ahorrar dinero a como dé lugar los lleva a veces a vivir en condiciones demasiado peligrosas. Víctor Hugo Rodríguez tiene la historia. El agua acaba de venir porque la habían quitado. Rosa Reyes perdió a su hija hace 3 años y ella tuvo que hacerse cargo de sus nietos de 12 y 10 años. A sus 71 años se ve en la necesidad de limpiar casas para brindarles un techo donde vivir. La renta y sus gastos mensuales son más de lo que se gana. Yo aquí estoy pagando 655, aparte de los biles. Esta mujer hispana, al igual que muchas personas que viven en Estados Unidos, alquilan viviendas de acuerdo a sus ingresos y muchas veces es muy caro el precio que tienen que pagar. Pues paso sin agua 3-4 horas, ¿va? ¿Qué voy a hacer? Vienen mis amigas y me dicen, pasan al baño y me dicen, Rosa, ¿no tienes agua? No, me la han quitado. Según el censo del 2010, más de 46 millones de personas viven en la pobreza. En lo que a los hispanos se refiere, la cifra llega al 26.7%, situación que los obliga a aceptar condiciones de vivienda que no siempre son las mejores. Pero catedráticos de la Universidad de Texas determinó que muchas personas de bajos recursos viven en condiciones deplorables porque desconocen cuáles son sus derechos y porque tienen miedo a hablar. La abogada María Luisa Mercado representa a una organización no lucrativa que aboga por los inquilinos. Bueno, en realidad, la gente pobre en total son los más vulnerables, pero especialmente a gente que no tiene documentos. Agregó que muchas personas viven en edificios que no cumplen con los reglamentos establecidos por la ciudad. Pero existen organizaciones comunitarias y recursos del gobierno en cada ciudad del país para proteger a inquilinos sin importar su estado legal en el país. Rosa ya sometió su queja para que le hagan reparaciones a su hogar y mientras espera obtener una vivienda del gobierno, quiere brindarle a sus nietos un lugar seguro donde vivir. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. ¿Qué le parece? Las autoridades de México rescataron en 2 días a 153 emigrantes que viajaban hacia Estados Unidos de forma no autorizada. A los 53 hallados ayer, ocultos en un camión, se sumó otro grupo de guatemaltecos y hondureños. Eran 100 en total. Viajaban a bordo de 2 autobuses con documentación falsa. Entre ellos había 41 menores. El traficante de personas que iba en el grupo les había cobrado entre $5,000 y $7,000 a cada uno de ellos. En Ohio, 2 agentes de policía fueron asesinados tras responder a un llamado de violencia doméstica. Los oficiales llegaron al domicilio reportado en la ciudad de Westerville, Columbus. Cuando entraron, una persona les disparó. Y bueno, la policía dijo que el atacante fue detenido, pero no ofrecieron más detalles. Este sería el 4º incidente, 4 en una semana, en el que policías mueren en el cumplimiento de su deber. Bueno, en otras cosas, en California, el Parque de la Amistad es un lugar emblemático en la frontera con México porque ahí se suelen reunir familias que están separadas por la inmigración. Pero ahora, la patrulla fronteriza anunció restricciones y quienes quieran dar un abrazo a sus seres queridos del otro lado de la valla tendrán nuevas limitaciones. Claudia Mendoza viajó hasta ese lugar y habló con las familias que llegaron desde muy lejos para encontrarse. Entre las altas rejas y una malla de por medio, la familia Bañuelos les dice lo mucho que quieren a sus seres queridos que viajaron desde Guadalajara. Felipe no los veía desde que salió de México hace 33 años. No los puedes abrazar y luego pues ahorita ya la gente si viene ya por tan poquito tiempo, gente que viene desde muy lejos. El poco tiempo al que se refiere se debe a las nuevas restricciones que dio a conocer la patrulla fronteriza. Mediante comunicado, la agencia explicó que han implementado las siguientes restricciones. Se prohíbe fotografía, video y uso de aparatos electrónicos. Visita limitada a 30 minutos. Límite de 10 personas a la vez y no hay acceso público. Esto según la agencia, para garantizar la seguridad de quienes visitan el Círculo de la Amistad. Los activistas catalogan estas restricciones de desmedidas y que golpean aún más a estas familias que de por sí ya sufren por estar separados por las leyes de inmigración. Representa básicamente como que si uno va a ir a la cárcel, a visitar a un familiar en la cárcel, a un detenido, y eso pues obviamente es como un ambiente hostil.
Y aunque la patrulla fronteriza no explicó la razón de los cambios, para este activista esto tiene que ver con el más reciente evento de apertura de las puertas del lugar. En esta ocasión, Patrulla Fronteriza decide limitar el acceso debido a un incidente aislado, donde precisamente fue Patrulla Fronteriza quien no cumplió con sus obligaciones. Para la familia Bañuelos valió la pena la caminata y conocer a nietos y sobrinos que no conocían. Y dejan al mar como testigo de la promesa de pronto volver a ver a su familia, aunque sea por unos cuantos minutos. En la frontera San Diego-Tijuana, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. El presidente Trump criticó abiertamente lo que él estima son presiones en los casos sobre presunto acoso sexual. Lamentó la reciente marcha de su equipo de dos de sus colaboradores por este motivo y a través de tuit el mandatario subrayó que muchas personas son falsamente acusadas y que tras ello ya no pueden volver a recuperar sus vidas. En Tijuana, México, subió a más de 100 el número de casas afectadas por el derrumbe en una zona residencial. Se sabe ya que no se trató de un fenómeno natural y por eso la ira de los afectados. Muchos de ellos están viviendo en la calle y reclaman la ayuda del gobierno. Javier Vega nos cuenta. A una semana del derrumbe que destruyó sus hogares, cientos de familias de la colonia Lomas del Rubí, en Tijuana, siguen sin creer la forma en que la tierra se abrió. La verdad es una tristeza, es un cambio. Isabel García es una de las afectadas. La casa en la que vivió durante décadas se volvió inhabitable de un momento a otro. 25 años aquí, toda la gente, gente que no pudo sacar nada. Pese al peligro que implica, algunos damnificados intentan recuperar sus pertenencias. Lograron salvar algunos muebles y ropa. Otros se han organizado para repartir alimentos y cobijas, dicen, ante el abandono de la autoridad. Y eso es lo que queremos, que responda el gobierno, que nos acomode, porque no tenemos necesidad de estar aquí en la calle. Los estudios técnicos avanzan, pero todo indica que la causa del deslave fue la construcción de un nuevo fraccionamiento en la base de la ladera. La evidencia es clara, le quitaron la base a la ladera y la ladera cedió. En la noche se fue todo para abajo. Esta semana el gobernador del estado tuvo que enfrentar los reclamos y prometió ayuda humanitaria. Y vamos a poder apoyar en todo lo que podamos. Tras el incidente, 300 personas se quedaron sin hogar y familias enteras viven en la calle, pero la situación solo podría empeorar. La próxima semana se pronostican lluvias en Tijuana, lo que según Protección Civil podría reblandecer la tierra y generar un nuevo deslizamiento. En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. En la península de Corea parecen soplar vientos de reconciliación, algo impensable hace apenas unas semanas. El régimen de Pyongyang en el norte invitó al presidente surcoreano a visitar el país vecino cuando le sea cómodo. De darse el encuentro entre los dos jefes de Estado de la península, sería el primero entre las dos Coreas en más de una década. Las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva de gran escala contra objetivos iraníes en territorio sirio. Emplearon aviones de combate que se enfrentaron a los sistemas antiaéreos. Estos ataques son los más significativos por parte de Israel en el país vecino y ocurren como represalia a la violación de su espacio aéreo de un dron que procedía de Irán. Un deportado en El Salvador fue protagonista de un encuentro poco usual. Un congresista estadounidense lo visitó y de este encuentro podría resultar lo que muy pocos esperan cuando son expulsados y devueltos a sus países de origen. Samuel Arias tiene el informe. Sí me tomó un poquito de sorpresa. José Escobar aún no sale de su asombro luego que Al Green, congresista demócrata por el estado de Texas, llegara a El Salvador para reunirse con él hace solo unos días en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Me dijo, quiero saber cómo estás tú, cómo es el después de una deportación. El congresista le dijo a José que quería ayudar a deportados como él, separados de sus familias. Lo que quieran hacer el Mr. Green es hacer un tipo de reforma donde sea justa. La reunión duró cerca de 3 horas. El congresista ni siquiera salió a territorio salvadoreño, sino que se quedó en el área internacional del aeropuerto. Pero según José, fue suficiente para su causa.
Un besito. José dice que Green lo asesoró en 2011 cuando estuvo en prisión por no haber asistido a una cita migratoria debido a una supuesta mala asesoría legal y por lo que fue deportado hace un año. Ahora el congresista le ha ofrecido su ayuda y cree que podría presionar para que se reabra su caso. Se me borran esos 5 años de penalidad por no haber asistido a esa corte con el abogado de migración en Houston. ¿Y podrías regresar? Sí, señor. Una posibilidad que entusiasma a su esposa Mary Rose, nacida en Estados Unidos, quien también estuvo en la reunión con el congresista. Ahorita dándonos una nueva esperanza. El caso de mi esposo ya casi nadie hablaba ya del caso, ahora otra vez de nuevo la gente está hablando. Y es que José, amparado por el TPS, ve más cerca ese día de poder regresar a Houston junto a sus 2 hijos y su esposa. Prácticamente lo veo a él cuando vino, es una luz al final del túnel. Y espera llevar de regreso la bandera estadounidense que Green le trajo como regalo. Un sistema invernal azota el centro del país y algunas partes están bajo 10 pulgadas de nieve. En Illinois, durante 8 jornadas consecutivas ha habido precipitación. 8 días de nevadas sin pausa. Y se espera que mañana vuelva a nevar otra vez. Hasta ahora el saldo de la tormenta es de al menos 2 personas muertas. La nieve es tanta que solo así pueden quitarla. 7 camiones abrieron paso y juntos removieron más de un pie de nieve que había caído en esta carretera del norte de Indiana. En otra carretera, pero esta de Michigan, hubo un choque multivehicular de 38 autos. Una persona murió en otro accidente provocado por la tormenta. Y un hombre más, de 60 años, murió en Chicago. Según los médicos, el corazón se le detuvo mientras limpiaba la nieve con una pala afuera de su casa. En el estado de Illinois han caído nevadas durante 8 días consecutivos. Este fin de semana promete terminar con más precipitación. La nieve ya había alcanzado las 10 pulgadas, algo que no se veía en 3 años. Por eso en esta ciudad las autoridades han comenzado arduos trabajos de limpieza con maquinaria especializada. Cerca de 2,000 vuelos ya fueron cancelados debido al sistema. En Indiana las autoridades lanzaron advertencias para evitar salir de viaje. El mal tiempo afecta a toda la región de los Grandes Lagos y el centro del país. Por su parte, en el noreste y sureste se pronostican algunas lluvias para los próximos días. Pero siempre hay quien al mal tiempo sabe ponerle buena cara. Y estas nevadas, para los más pequeños, no han sido del